Estimados amigos, vamos a hacer un recorrido hoy por la Plaza de Armas de Santiago, que era la principal plaza del país durante mucho tiempo, particularmente en la colonia. Aquí frente a nosotros tenemos el edificio que llamamos habitualmente Portal Fernández Concha. Se llama así porque fue construido a partir de una inversión de dos hermanos, los hermanos Fernández Concha, y esta construcción monumental se efectuó en el año 1772, se inició la construcción. Y esto es el primer efecto, o uno de los grandes efectos, de la riqueza salitrera a que Chile podía acceder luego del tratado con Bolivia de 1866, que se había firmado a partir de una gran fraternidad entre Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, que habían defendido a los peruanos frente a la agresión y las tropelías de una escuadra española. Aquí tenemos un monumento al pueblo mapuche que se hizo durante el gobierno de don Patricio Aylwin, aproximadamente en 1992. Quería significar la destrucción de un etos, de una nación. Por eso hay un mapuche fragmentado. Parece que la destrucción no era tan grande, hay un problema insoluto, pero fue el primer avance, el primer reconocimiento arquitectónico en un lugar principal al pueblo mapuche, donde durante muchos años solo había estado el monumento al conquistador, al invasor Pedro de Valdivia. Bien, aquí este edificio hermoso, clásico que ustedes ven, tiene su historia. Forma parte del arzobispado de Santiago y durante la dictadura cívico-militar del general Pinochet entre 1973 y 1990, en ese edificio funcionó la Vicaría de la Solidaridad, que defendía los derechos humanos de los perseguidos por la dictadura, que eran miles, entre exiliados, arrestados injustamente, torturados, asesinados, hechos desaparecer. Y esto que vamos a ver ahora era la puerta de entrada de la Vicaría de la Solidaridad, que era un grupo de abogados, asistentes sociales, que con el patrocinio y con el respaldo de la Arzobispado de Santiago defendían los derechos humanos. Por esta puerta entraban las personas cuando necesitaban acudir a ayuda. Aquí hay una placa que conmemora eso y recuerda esos días tristes para Chile. Ahí desplegaron su labor grandes abogados como Roberto Garretón Merino, Gustavo Villalobos, Héctor Salazar, Mario González, y bueno, y un joven abogado, Roberto Ávila, que le habla, que tenía mucho entusiasmo. Después hizo cosas más importantes. Aquí está en el ámbito del derecho y la historia. Aquí estamos con un monumento al cardenal Raúl Silva Enrique, que posibilitó y llevó adelante toda esa labor humanitaria de la Iglesia Católica, que fue muy especial porque nadie podía concebir cómo una Iglesia Católica defendía comunistas, socialistas, gente de pensamiento republicano frente a una dictadura fascista, considerando que las iglesias católicas habitualmente tenían buenas relaciones con los regímenes de esa orientación ideológica. Aquí está don Raúl Silva Enrique, con un monumento muy a mal traer. Bueno, Chile es así, el pago de Chile. Y continuemos por esta plaza. Aquí está la catedral. Esta fue construida conjuntamente con el Palacio de la Moneda por el arquitecto y artista italiano Toesca, que fue contratado por el rey de España para hacer estas dos obras monumentales. Esta es la catedral de Santiago de Chile. Fue construida en 1780, o sea, estamos hablando que tiene aproximadamente
250 años. Y aquí vamos a continuar. Tenemos enfrente el edificio que todos conocimos como el edificio de Correo, pero este edificio tiene su historia. Este edificio era el lugar de residencia personal y de su despacho, de su oficio, de los gobernadores españoles, que habitualmente el gobernador era un cargo político, el que mandaba en nombre del rey, eran también capitanes generales, que era el cargo militar, el encargado del ejército. Y en Chile siempre existió un ejército permanente, porque los alzamientos mapuches, a pesar de la paz de 1598, después de la muerte del gobernador Loyola, que delimitó la frontera entre la nación mapuche y el reino español, los alzamientos se continuaron con interludios. No son 300 años de guerra continuada, como algunos sugieren. No, pero hay alzamientos permanentes. Entonces aquí siempre hubo un capitán general que funcionaba como gobernador habitualmente. La monarquía era económica, con eso se evitaba un sueldo. Y esto cambió el año 1837 aproximadamente, en que don Manuel Bulnes, que era un joven general que había ganado la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, contrajo matrimonio con una hija del general Manuel Blanco Encalada, que, como sabemos, Blanco Encalada era argentino, y su hija había vivido gran parte de su vida en Buenos Aires, una ciudad más cosmopolita, de mayores atractivos, no como el pobre Santiago de aquel entonces. Ahora las cosas han cambiado. Y bueno, ella lo convenció que no vivieran aquí, que este edificio es muy lúgubre, muy oscuro, y ella consiguió de que don Manuel Bulnes, su recién marido, se trasladara en matrimonio con ella al Palacio de la Moneda, y ella transformó en un centro cultural La Moneda, con artistas, literatos. Le dio glamour al Palacio de la Moneda, la cónyuge argentina de don Manuel Bulnes, el general Bulnes. Lo que tenemos acá es hoy día el Museo Histórico Nacional, pero este tiene su historia grande. Aquí funcionaba la Real Audiencia, y la Real Audiencia era una suerte de corte de apelación en los tribunales de justicia del rey. La Real Audiencia, donde se escucha, donde se oye. Por eso incluso existía un cargo de los oidores, que después se transformaban en Real Audiencia, que era una suerte de corte de apelación, el máximo tribunal de Chile. Funcionaba aquí, en lo que ahora es el Museo de Historia Nacional. Aquí fue donde se trasladó el gobierno revolucionario de los independentistas chilenos. Y aquí es donde estaba O'Higgins cuando entró a caballo Manuel Rodríguez, que se había enterado que su amigo de infancia, José Miguel Carrera, y a su hermano lo habían fusilado en Mendoza, e inculpó a O'Higgins de aquello. Entró a caballo por esa puerta y lo insultó con duras palabras, y ahí fue arrestado. Los soldados se negaron a dispararle, pero lo arrestaron porque era el coronel más querido que había en Chile, era un héroe de la independencia. Y acá tenemos la municipalidad de Santiago, que tiene también su historia, porque aquí se realizaron cabildos, que era lo municipal, el poder que venía desde abajo, no desde el rey, siguiendo la tradición municipalista española. Los fueros municipales. Es decir, que los ciudadanos podían obtener ciertos derechos del rey y organizarse. Es lo que hoy día es la Municipalidad de Santiago, que tiene ahí unas banderas. Yo no sé por qué tiene una bandera del Gualmapu, seguramente habrán pasado cosas que no me he enterado. Yo entiendo que la bandera chilena, la que debe estar en los edificios públicos chilenos. Bueno, pero así son las cosas. Y aquí tenemos el monumento a Pedro de Valdivia,
que fue el invasor exitoso de Chile, porque el primero había sido Diego de Almagro, y fue exitoso relativamente, porque él terminó derrotado y ajusticiado y muerto por Lautaro, que Fernando Alegría escribió un libro que debería enseñarse en los colegios, Lautaro, joven libertador de Arauco. Bien, y acá tenemos la plaza, la plaza. La plaza tiene sus particularidades. Esta plaza fue hecha en 1850 y no tenía, como vemos ahora, esta frondosa vegetación, estos árboles, estas plantas, estos asientos, porque la noción de plaza durante la colonia era distinta. La plaza era el escenario que tenía el rey, y ahí el rey hacía leer sus decretos, ahí el rey ejecutaba a los que él creía que había que ejecutar, ahí el rey azotaba a los que había que azotar a su juicio, demostraba su poder, era su gran escenario. Por lo tanto, todo esto era una cosa plana. Eso me costaba entenderlo, por eso cuando la primera vez que fui a Cuba y llegué a la Plaza de la Revolución y había una explanada de cemento, yo decía, pero esto no puede ser una plaza, no hay un árbol, no hay un asiento. No, era que habían mantenido esa visión de los antiguos conquistadores españoles. Hoy día una plaza es un lugar de reunión de los ciudadanos, no es ya el escenario magnífico del rey. Bien, ahí está la calle Philip, que tiene su historia. Ahí vivía un presidente muy austero, muy noble, Jorge Alessandri Rodríguez, y estamos en el centro entonces hoy día no es tan céntrico, hoy día es más céntrico en la Plaza de la Constitución, y esta plaza se ha devaluado por algunas políticas equivocadas de los gobiernos. Ya no es lo que fue, pero tiene su historia nuestra plaza. Bueno, estimados compatriotas, hasta luego.